Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Corintios, primer libro de Corintios, que más bien es una carta, creo. Y creo que por eso se le llama Primera de Corintios, porque es una carta. Bueno, vamos a ver entonces Corintios 1, capítulo 15, versículo 23. El capítulo, todo el capítulo se llama La resurrección de los muertos. Bueno, entonces estamos en el 23, versículo 23, capítulo 15. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo su venida. Entonces, como le decía en el anterior video, es muy difícil creer que los muertos puedan resucitar. De hecho, eso se usa mucho en la ciencia ficción en Hollywood, lo de la resucitación de los muertos, los zombies, ¿verdad? Lo hemos visto. Pero bueno, no vamos a resucitar como zombies, eh, sino totalmente sanos, ¿verdad? Entonces, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya suprimió todo dominio, toda autoridad y potencia. Vamos a analizar este versículo 23. Eh, Pablo habla de la resurrección y dice, primero va a resucitar Cristo. Pero, bueno, supongo que Pablo no sabía esto, que Cristo mismo había resucitado a otros tres. Cuando estuvo ministrando allí en Israel, resucitó tres. A Lázaro resucitó Lázaro. Resucitó al hijo, al hijo de un noble y al hijo de una viuda. De eso, yo solo sí me acuerdo que hubo tres resucitaciones. Incluso Pedro resucitó a una persona, ya cuando Cristo murió y todo, Pedro resucitó a una persona, a Cefas, no Cefas, creo, a una mujer que ya ha fallecido, la resucitó Pedro. Pero bueno, no sé si, es que no cuenta la Biblia si siguieron vivos así y muchos años y luego murieron. No dice, pero sí sé que Lázaro murió poco después, asesinado por los judíos. Lázaro. De los otros dos no sé si siguieron vivos o fallecieron. Poco después no lo sabemos. Pero aquí sabemos que Cristo resucitó y sigue vivo. O sea, Cristo muere. De hecho, él no es asesinado, él entrega su vida. Él mismo dice, yo entrego mi vida, la voy a tomar. Entonces, recordemos que no murió ni por los azotes ni por la crucifixión. Cuando estaba Cristo en la cruz, él mismo dice, entrego mi espíritu. No iba a morir. Si él no hubiera dicho eso, hubiera quedado ahí colgado días, años y no podía morir porque era Dios. Pero entonces él entrega su vida y su cuerpo quedó inerte ahí. Bueno, entonces Cristo después de esos 3 días resucita y sigue vivo. Hasta nosotros, porque es Dios mismo. Luego las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Hasta donde yo sé, en Apocalipsis narra que va a haber que 144.000, creo que son las primicias, 144.000 hombres, varones, hombres, eh, que van a dedicar su vida a Dios, totalmente a Dios. Luego los que son los Cristos, todos los cristianos, incluyendo los apóstoles, en su venida. Pero bueno, es que es un tema muy extenso y de hecho incluso Daniel habla del Apocalipsis, ¿verdad? Eh, es un tema muy extenso y como para que dejarla a un solo libro, ¿verdad? En esta carta a los Corintios. Bueno, entonces 24. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿El fin de qué? ¿El fin del mundo? No, el mundo no va a acabar. La tierra, pues la tierra no va a acabar ahí cuando venga Cristo. De hecho, va a haber 1000 años de reinado de Cristo mismo. O sea, lo que va a acabar es el sistema de gobierno humano, del gobierno del hombre sobre el hombre. Eso es lo que va a acabar realmente cuando Cristo venga. La tierra va a seguir
1000 años más. Después Dios va a destruir la tierra, no la destruirá, sino que eh, la re- eh, ¿cómo se puede decir? Reformará. La destruirá, pero la volverá a hacer. La va a reconstruir Dios, ¿verdad? Pero la tierra no solo va a ser reconstruida, pero va a seguir existiendo. Dice, cielo nuevo y tierra nueva. Pero va, o sea, simplemente la va a limpiar, pues. La destruye, la vuelve a construir y la deja como estaba en un principio. Cuando traiga el reino al Dios y Padre, recordemos que cuando Cristo resucita, se va al cielo y Dios le entrega todo el poder a Cristo. Ya hasta nuestros días, Cristo tiene todo el poder, ¿verdad? Luego cuando acabe todo, o sea, cuando se acabe el reino de Dios, cuando venga Cristo, el reino de 1000 años, después de eso, eh, Cristo entrega el poder a Dios y ahí sí ya acaba prácticamente la historia del pecado. Es decir, la historia del pecado abarca desde la que Adán hasta que la iglesia se va Cristo viene por su iglesia y Cristo entrega otra vez no el poder a Dios. Ahí realmente acaba la historia del pecado, ¿verdad? Cuando Cristo entrega el poder a Dios otra vez, porque todo lo va a ser como antes, ¿verdad? ¿Por qué digo que ya acaba la historia del pecado? Porque en un principio era así, Dios tenía todo el poder y lo sigue teniendo porque es Dios, pero se lo dio a Cristo, ¿verdad? Este, em, bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Pues ahí acaba la historia del pecado, ¿verdad? Empieza cuando Adán cae y termina cuando Cristo entrega el poder a Dios, porque así eran las cosas antes. Antes em, de que existiera el pecado, Dios gobernaba, ¿verdad? Luego hubo una rebelión, Lucifer se levantó como supuesto Dios y se hizo un relajo en el cielo y empezaron a cuestionar el gobierno de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo entrega poder a Dios es cuando realmente acaba la historia del pecado. Cielo nuevo, tierra nueva y todo se acaba. Bueno, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Qué se refiere a dominio, autoridad y potencia? Recordemos que las tinieblas están gobernadas por rangos. Incluso eh, hay un versículo que los menciona. Huestes, gobernadores, principados, potestades. Primero creo que principados, luego potestades. No, es principados, gobernadores, potestades y huestes. Son 4, así. Debe de haber más, porque se me hace muy sencillo que en un reino se gobierne por 4 categorías, por así decirlo. Incluso yo leí que primero es que en la Biblia está al revés, potestades y luego gobernadores, cuando es gobernadores luego potestades. Los gobernadores gobiernan las potestades y las potestades gobiernan las huestes. Bueno, entonces a eso se refiere dominio, autoridad, potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Que son los enemigos de Cristo. Eso ya lo vi en el video lo vimos. Eh, todos los que no honran a Dios, todos los que no adoran a Dios, esos son los enemigos de Cristo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, recordemos que antes del pecado todo era eterno. Yo creo que este es el punto real. Mira, es muy difícil definir un punto de inicio y un final. Antes del pecado, ¿qué había? Gobernaba Dios. Y también había eternidad. Porque todo era
todos viven para siempre, incluso Adán vivía para siempre, ¿verdad? Después, cuando surge el pecado, surge la muerte. Entonces se rompe la eternidad y empieza el tiempo. Es decir, que la gente muere, las cosas se deterioran y los árboles mueren también. Y así los animales mueren, nacen, mueren, se reproducen y crecen esos. Entonces, podremos definir también el final de la historia del pecado como cuando empieza otra vez la eternidad, ¿verdad? Cuando la eternidad otra vez se ha restablecido, entonces ahí definitivamente se acabó la historia del pecado, porque con el pecado surgió la muerte. Y cuando se ha destruido la muerte, entonces la eternidad volverá a surgir. Y entonces definitivamente acabará el pecado. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y conoce que todas las cosas han sido sujetadas a él, realmente excepto aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces, todo lo tiene Cristo. Dios mismo entregó todo, porque en un principio Dios tenía todo, porque le dio, él creó todo, ¿verdad? Entonces le pasa ese poder a Cristo, pero no dice la razón, o por lo menos no lo entiendo ahorita, de por qué fueron sujetadas todas las cosas a Cristo. Pero bueno, pero sabemos que Cristo tiene todo. Y obviamente el único que no sujetó a Cristo es Dios. Aquí lo dice Pablo, dice, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bueno, aquí vemos una diferencia muy grande. Dios no se sujetó a Cristo, Dios no obedece a Cristo, pero Cristo sí obedece a Dios, ¿verdad? Eh, de hecho, aquí dice que Cristo sí se va a sujetar a Dios, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bauticen por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Es interesante aquí, yo creo que aquí Pablo nos está dando algo interesante. Los que se bautizan por los muertos. Esto ya lo había leído, pero no lo había entendido. De hecho, yo sé que dentro del ocultismo, que el Señor reprenda, también se bautizan, pero en el nombre de otros dioses. También se meten a un río y también dicen en el nombre de tal y tal Dios, yo te bautizo y lo sumergen en agua. Así como cristianos, pero en el nombre de otro Dios. Tal vez a eso se refiera. De hecho, es interesante que desde la época de los apóstoles se hacía, porque se bautiza por los muertos. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, ¿por qué nos bautizamos nosotros por Cristo? En nombre de Cristo, para aceptar a Cristo, para que nuestro compromiso con Cristo sea más grande. Supongo que dentro del ocultismo es lo mismo, para que el compromiso de la persona que se bautice sea más grande con el ocultismo. ¿Y por qué nosotros peligramos esto ahora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces recordemos que mismo Pablo en Hechos narra perfectamente con mucho detalle todo lo que sufrió, ¿verdad? Pablo, pero no todo el tiempo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿quién aprovecha?
si los muertos no resucitan, comamos y veamos que menos moriremos. Entonces, el punto principal cuando los apóstoles empezaron a predicar era que Cristo era el Hijo de Dios y que había resucitado. Ese era el punto principal. El segundo punto a ver era la resurrección de todas las personas, ¿verdad? Que Cristo da vida eterna y esas cosas. Eso era muy difícil entenderlo. Si en nuestra época, por lo menos em, pocas veces he escuchado, incluso cuando recién me convertí, pocas veces he escuchado la resurrección de los muertos. Muy pocas veces he escuchado eso. Y y es un tema que, de hecho, en lo que llevo de cristiano, yo nunca he visto que se tocase ese tema en una iglesia. Tal vez en internet sí, ¿verdad? Tal vez a dos cristianos, pero nunca en una iglesia. Es muy difícil entender y creer que van a resucitar las personas que murieron. Tal vez como cristiano diga, bueno, sí, eso es real, pero es muy difícil verdaderamente llegarlo a creer. Eh, por fe queremos que sí, ¿verdad? Pero eh, recordemos que los restos de la persona ya no existen, es polvo, ¿verdad? Y creer que de ese polvo va a surgir de nuevo un cuerpo es algo increíble, por eso lo digo. Bueno, entonces, versículo 32, ahí acaba. Y todavía le queda bastante, son 58 versículos. Entonces, vamos a acabar hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.